la compañera Laura Góngora. Muchas gracias. Muy bien, yo soy Laura, soy enfermera de la UCI de aquí de Castellón y hoy os vengo a hablar de los cuidados y la monitorización del paciente recuperado de una parada cardiorrespiratoria. Y a mí me da un poco la sensación que cuando hacemos formación de soporte vital avanzado, como esto queda ahí al final de la guía, pasamos un poco de puntillas sobre el temario, pero lo cierto es que los cuidados por resucitación ocupan una parte muy importante dentro del eslabón, o sea, dentro de la cadena de supervivencia. Porque si nuestro objetivo haciendo la RCP es que el paciente recupere la circulación espontánea, nuestros esfuerzos terapéuticos no únicamente deben quedarse ahí, sino que tenemos que buscar que el paciente recupere a nivel funcional, general y sobre todo a nivel neurológico. Entonces, la forma de plantear estos cuidados debe ser estructurada, con unos objetivos terapéuticos claros y, sobre todo, que implique a todo el equipo asistencial, es decir, que tengamos un enfoque multidisciplinar. Yo me he basado en las guías de la RC del 2021 y aquí siguen el esquema ABCDE, que es conforme los voy a presentar yo también. Entonces, en la A que tenemos el manejo de la vía aérea. Deberemos hacer un manejo avanzado de la vía aérea con intubación orotraqueal a cualquier paciente que a nivel neurológico esté indicado, ¿vale? Y los cuidados que dependan de esta vía aérea, es decir, anotar la fijación del tubo, comprobar el neumotaponamiento y la correcta colocación del tubo, que se puede hacer mediante una placa de tórax, que aparte también nos servirá para saber si hemos hecho algún daño con las compresiones cardíacas. Lo más importante del manejo de la vía aérea es evitar la hiperoxigenación y la hipoxemia, porque tienen efectos deleterios a nivel neurológico. ¿Cómo lo haremos? Por supuesto, durante la RCP se tiene que ventilar con FiO2 a 1, pero en el momento en que tengamos una forma segura, mediante unos gases, de una PO2 en rango, deberíamos de buscar una FiO2 con objetivos de saturación 94-98, ¿vale? En cuanto a la ventilación, iniciamos ventilación mecánica invasiva protectora y el control de presiones para no producir barotrauma, que también será interesante si la causa de la parada sea un neumotórax, tener estas presiones controladas. Y lo más importante también del manejo de la ventilación va a ser la normocapnia, por lo mismo, porque el CO2, tanto la hipercapnia como la hipocapnia, tienen efectos perjudiciales a nivel neurológico. Lo podemos hacer mediante gases seriados, o una cosa muy útil sería el uso del capnógrafo. También se me ocurre que durante la hipotermia el paciente también va a estar hipocápnico, podemos tener una guía de este valor de forma constante. La colocación de la sonda nasogástrica es porque si durante la RCP hemos hecho ventilación con bolsa y mascarilla, probablemente hayamos hecho una distensión gástrica, y esto dificulte la ventilación del paciente. Y por último, plantearse analgesia y si requiere sedación, hay relajación para evitar asincronías con el ventilador. Y pasamos a la circulación, que creo que es donde va a estar, junto con el manejo neurológico, el grueso de las técnicas y los cuidados que tengamos que hacer. Las primeras medidas que nos dicen las guías que tenemos que hacer es hacer un electro de 12 derivaciones para saber si es que hay signos de isquemia miocárdica y posteriormente tratarla. Tener unos accesos venosos fiables, un catéter venoso central, y hablan de optimización de la situación hemodinámica. ¿Qué esto significa? Vamos a tener que buscar unas sistólicas por encima de 100, por tanto monitorizar la presión arterial de forma invasiva con un catéter arterial. Restaurar la normovolemia con fluidoterapia o uso de drogas vasoactivas, vasopresores, normalmente noradrenalina, dobuta si hay daño o insuficiencia miocárdica, ¿no? Y para esto, para hacer una guía de esta resucitación, deberíamos de tener una monitorización hemodinámica avanzada, como pueda ser el pico, el VolumeView o ProAQT, Vigileo, lo que sea. Y también parámetros de hipoperfusión que nos sirvan de guía, como pueda ser el lactato, la saturación venosa de CO2, el gap de CO2 y, por supuesto, para valorar la hemodinamia, el control de diuresis. Por tanto, deberíamos de hacer un sondaje vesical y, a poder ser, que tenga ya el sensor de temperatura. La ecocardiografía nos va a servir para hacer también un diagnóstico de la disfunción miocárdica que pueda tener
nos va a servir también de guía en la resucitación hemodinámica y para descartar si una de las causas de esa parada cardiorrespiratoria ha sido pues, un taponamiento cardíaco. ¿Qué pasa con los casos refractarios que no responden ni a volumen ni a drogas vasoactivas? Pues proponen asistencias mecánicas como pueda ser el balón de contrapulsación, el Impela o la ECMO. Pasamos a la reperfusión coronaria y no me extenderé mucho porque luego Eva va a profundizar en esto, pero el algoritmo dice, si cuando has hecho el electro hay elevación del ST, corriendo al laboratorio de hemodinamia, hacer la angiografía coronaria y la ICP. Si no hay elevación del ST, pero sospechas que sí que pueda ser la parada de origen cardíaco, si no de forma emergente, de forma urgente, te lo vas a tener que bajar también. Y si no hay elevación del ST, no sospechas o en la angiografía no se ha visto que sea causa cardíaca, deberemos valorar, descartar que no haya sido un TEP mediante un TAC de arterias pulmonares o un TAC craneal si la sospecha es de la parada de etiología neurológica o no tienes clara la parada. Y por último, la profilaxis. Es un paciente, el paciente posparada, paciente inestable, con muchas arritmias y que aparte si no se ha resuelto la causa de la parada, alta probabilidad que se nos vuelva a parar. Entonces, precavidos y tener el carro de paradas y con los parches puestos por si hay que volver a desfibrilar si procede. Y valorar la colocación de un DAI como profilaxis secundaria en los casos de muerte súbita. Y ahora pasamos a la monitorización neurológica, que es muy importante, porque sabemos que 2/3 de los pacientes que se recuperan de una parada van a fallecer por las lesiones neuronales de la encefalopatía hipoxicoisquémica. Entonces, alerta a los signos de deterioro neurológico y a la prevención de este daño secundario, ¿no? Tenemos como 4 escenarios en los que tenemos que hacer un abordaje. El primero sería la perfusión cerebral. El paciente seguramente habrá perdido la autorregulación de la presión de perfusión cerebral y va a depender únicamente de la tensión arterial. Entonces, hay que tener tensiones acordes a lo que es el paciente. Y esto quiere decir que, ojo, con los pacientes que son hipertensos y mantener una presión de perfusión cerebral por encima de 60. La sedación y la analgesia nos van a venir bien para el consumo de oxígeno y disminuir también el metabolismo cerebral, y estas tienen que ser guiadas por objetivos, que puede ser mediante valor de BIS o escalas como el RAS y Ramsey y STIT para la analgesia, para el dolor. Si realizamos relajación, lo mismo, tiene que ser controlada, monitorizada con el TOF. Y, por supuesto, el control de las pupilas en la valoración neurológica esencial. Podemos beneficiarnos de la pupilometría automatizada, pero sobre todo también tener en cuenta los fármacos que estemos gastando para la sedanalgesia y si durante la parada se ha administrado atropina. El segundo escenario serían las convulsiones, que van a aparecer en 1/3 de los pacientes, van a aparecer y seguramente, con más frecuencia, las mioclonías. Si aparecen, se deben de tratar y monitorizar con EEG continuo o video EEG y se tienen que tratar con fármacos antiepilépticos o sedación y benzodiazepinas, pues según en las mioclonías están más indicadas. Lo que tenemos que tener en cuenta en este momento son los artefactos, porque si el paciente está mal sedado, si está con temblores por la hipotermia, si está con dolor y está frunciendo el ceño, esto nos puede dar artefactos y llevarnos a un juicio clínico, a un diagnóstico erróneo. El tercer escenario sería el control de la glucemia, porque sabemos que la hiperglucemia nos va mal y la hipoglucemia nos va mal. Entonces, ¿qué hacemos? Sí que se ha visto que si somos muy estrictos en el control de la glucemia para mantenerla en valores entre 70 y 120, incurrimos en producir más hipoglucemias. Por lo tanto, se recomienda mantener niveles de glucosa en torno a 180. Y por último, dentro del manejo neurológico, sería el control de la temperatura, que tampoco me voy a extender mucho más porque Sergio lo ha explicado de maravilla. Incurrir en lo mismo, en tener una monitorización continua de la temperatura estricta,
Sabemos que va a aparecer fiebre y se tiene que tratar de forma agresiva y mantener eso, una temperatura constante, 32-36 dicen las guías, pues eso, en torno a 36, ¿de acuerdo? Y por último sería el manejo de la E, ¿no? La exposición. Yo aquí he hecho un cómputo de otros cuidados, como si dijéramos. La prevención de las úlceras y el tratamiento de heridas, si ha sido una parada traumática, por ejemplo, debemos exponer al paciente, revisar que no tenemos ninguna lesión. Prevención de infecciones desde el primer momento, catéteres, sondajes, etcétera. El inicio precoz de la nutrición enteral puede ser beneficioso para el paciente. Completar la historia clínica, esto quiere decir también, pues, completar la historia clínica. En cuanto a la comunicación con los familiares, es una parte muy importante, creo que tiene que ser una comunicación eficaz, bidireccional y empática. Y por último, que parece que no, pero aquí al fondo a la derecha, que parece que se olvide, está el seguimiento de rehabilitación. Si empezábamos diciendo que queremos que nuestro paciente recupere a nivel funcional y neurológico, vamos a ponernos las pilas también en hacer una rehabilitación activa desde el momento en que el paciente está a cargo de UCI. Cuidado, que lo ha nombrado una compañera esta mañana, con el síndrome de poscuidados intensivos. Entonces, como ultra resumen, si algo os tenéis que acordar de toda la chapa esta, es que tenemos que tener un paciente posparada que esté normotodo. Y normotodo significa que no se nos despunte nada, ni por arriba ni por abajo. Evitar la hipoxia y la hiperoxia, evitar la hipocamnia y la hipercamnia, evitar la hipotensión, la hipertermia y la hiperglucemia y la hipoglucemia. Y como punto final, una reflexión, y es que el paciente posparada es un paciente muy complejo de manejar, que nos va a tener a enfermería y a TCAE ahí a pie de cama pues el turno entero, de alta demanda asistencial, si lo queréis decir más fino. Si tenemos unos objetivos terapéuticos, todo el equipo asistencial claro va a facilitar la asistencia y esto se va a traducir en que sea beneficioso para el paciente y que una monitorización continua, proactiva, tiene un impacto positivo muy significativo en el pronóstico del paciente. Y esto es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta en el público? ¿Ninguna? Bueno, yo tengo una, por si desveláis algo a la neurona mientras tanto. Que desde la práctica clínica, el papel de enfermería, y especialmente en el último punto que has aportado en las conclusiones, ¿qué parcela o qué nicho de trabajo tenéis ahí, enfermerías y TCAEs? Porque son pacientes muy dinámicos, muy complejos, no se puede protocolizar y puede ser, es decir, muchas veces vamos de cabeza nosotros, pero vosotras también. Entonces, ¿qué piensas al respecto? ¿En qué se puede o qué parcela de mejora podría haber en los cuidados por resucitación de un paciente estándar que se ha recuperado de la parada? Pues a ver, yo creo que como un paciente politrauma, pues el paciente parada es un paciente muy interesante a nivel de enfermería. Sí que es cierto que va a requerir de es un paciente con mucha carga asistencial, pero creo que nos da como, no sé si decir autonomía, pero sí empoderamiento a enfermería, porque si tú conoces la patología y sabes cómo se va a comportar el paciente, sabes qué es lo necesario para monitorizar y la que va a estar ahí para diagnosticar los signos y síntomas de alarma eres tú. Entonces creo que es muy interesante todo el tema de la monitorización y el poder que nos da enfermería. Claro, esto requiere, y voy a aprovechar para reivindicarlo porque ya lo han dicho dos compañeras esta mañana, la necesidad de que el personal que está leyendo toda esa monitorización, que ahora un BIS, ahora un pico, ahora un no sé qué, no sé cuántos, si no hay una persona que lea todo eso detrás, que somos enfermería, no sirve de nada. Entonces, reivindicar pues, la necesidad de la especialización en cuidados intensivos por parte de enfermería, porque está muy bien servir para un roto y para un descosido, pero no en detrimento del paciente.